Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Y le agradezco muchísimo a Rosa Álvarez, psicóloga, de Psicologando con Ros, que me ayude a explicarle a la audiencia, porque yo sí quiero profundizar en esto, cuál es el impacto de este tipo de ataques hacia un adolescente, qué es lo que puede pasar, cuáles son los riesgos, cuál es el escenario que vivimos hoy y que han vivido muchos jóvenes, porque esto no solamente cae exclusivo para el hijo del presidente, pero cuáles son los riesgos de un bullying como el que está sufriendo un adolescente de 15 años que ni la debe ni la teme en su vida, cómo podría impactar a futuro. Así que, Ros, te agradezco muchísimo la espera. Y como siempre, bueno, esta es tu casa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi querida Meme. Pues muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Aquí andamos también, tú con la tos, yo también con ahí saliendo de la gripa, pero Híjole. Pues con toda la actitud de poder colaborar, hacer conciencia en la sociedad. Creo que todo lo que has dicho genera preguntas importantes para que podamos hacer una reflexión importante como sociedad. Y lo primero que me gustaría decirte es que todo este escenario que has descrito solo habla de lo enfermos que estamos como sociedad. O sea, ese es lo primero que se dice. Lamentablemente, tenemos una cultura desde hace muchos años en donde las personas no logran como trabajar en su proceso personal de autorregulación emocional, no logran hacerse responsables de cómo funcionan en lo mental, en lo emocional y en lo conductual. Y definitivamente esto es lo que genera que la gente, que la cultura en México habla de este tipo de personas irresponsables que no se dan cuenta de que nadie es responsable en lo absoluto de mi enojo, ni de mi tristeza, ni de mi angustia, ni de ningún tipo, ni de emoción, ni sentimiento que podamos tener, sino que las personas actúan como pueden, a veces ya ni como quieren, pero es mi decisión cómo yo quiero reaccionar frente a este tipo de conductas de las demás personas. Y entonces esto que vemos aquí, el ciberbullying, que así es como lo podemos describir, porque no es físico, no es psicológico, bueno, sí es psicológico, pero está más descrito dentro del ciberbullying, que es hacer como toda esta campaña en contra de un adolescente que tiene derechos, además, hay que decirlo, y sobre todo que no tiene nada que ver con el aspecto social o el aspecto político en el que está inmersa su familia. Entonces, de alguna manera, el impacto que tiene esto en nuestra cultura, pues lo vemos en otros países. Siempre los comentarios que hacen en otros países es lo que refleja que dicen del nuestro. Y lo que dicen del nuestro es justo esto, que somos una cultura en donde no sabemos ser responsables de nuestros actos y por lo tanto responsabilizamos a los demás de lo que no nos gusta. Y esto es algo que hemos visto durante mucho tiempo, o sea, esto no es nuevo con López Obrador, pero ha sido una constante donde nuestra población se caracteriza por no estar conforme con algo y entonces buscar de alguna manera dañar o perjudicar al otro porque yo no puedo soportar que la otra persona no actúe como yo quiero, desde donde yo quiero, y que no haga exactamente lo que yo quiero. Y entonces esto habla de una falta de madurez social impresionante. La gente está muy acostumbrada a hablar desde el ego y trata de ofender constantemente a las personas con las que no está de acuerdo. Esto es lo que nos caracteriza en México y nos ha caracterizado durante muchísimo tiempo y creo que es una de las razones por las cuales no avanzamos. El impacto que esto tiene en los adolescentes es muy importante porque la adolescencia es una etapa en la que se está dejando de ser niño, se está empezando a adquirir esta conciencia como adulto, pero este pasaje es complicado porque hay transformaciones físicas que no se dan a la par, esto es, no nos crece de la misma manera el cuerpo en proporción a la cara y la autopercepción que llegamos a tener de este cuerpo que está en crecimiento es lo que genera que muchas de las veces tengamos, todos en general que hemos pasado por esto, problemas de autoestima, porque nos comparamos constantemente con estos modelos que nos ofertan hoy por hoy las redes sociales, pero en su momento también son los medios de comunicación y entonces pues el adolescente está presa de esto, darse cuenta de otros cuerpos, comparar el propio
y ubicar que en definitivo no está en ese modelo o en eso que se espera que sean las personas. Entonces, este pasaje es de mucha inseguridad, de mucha transformación desde muchos lugares, y entonces el hecho de que una persona o varias personas empiecen a juzgar el cuerpo de un adolescente es lo peor que se puede hacer, porque estamos generando un problema de autoestima. Y lejos de que puede ser que si estamos centrados y digamos que este chico, el hijo del presidente, tiene la oportunidad de ir a terapia, bueno, está salvaguardado, pero el impacto que esto puede tener en general con toda la sociedad es bastante fuerte, porque entonces los demás adolescentes empiezan a tomar conciencia de si eso le pasa al hijo del presidente, entonces a ellos qué les puede ocurrir. Y si no hay como un límite, algo importante que se haga como para poner un alto a toda esta campaña que se tiene, entonces también piensan, pues si este, que es el que tiene el poder, no está resguardado, nosotros qué nos esperamos. Y es un cuestionamiento que los chicos que tienen sobrepeso se van a identificar, y obviamente les va a impactar esto de manera impresionante. Entonces, oye, Ros, sí. perdón que te haga un paréntesis, pero hay varios temas que quiero tocar. El primero es justamente, independientemente de el impacto que va a tener hacia un adolescente de 15 años que está en esta transición, o sea, está pasando de ser un niño adolescente hacia ya un joven, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo, y vaya, si nosotros regresamos un poquito en la historia, creo que hay momentos en los que fueron clave para nuestra vida, nuestra primera infancia y nuestra adolescencia, que nos marcaron rumbo a nuestra adultez. Recordamos algunas cosas, recordamos cosas de nuestra primera infancia que nos marcaron, y recordamos cosas de nuestra adolescencia que nos marcaron y que hoy nos hacen quien nos hace. Evidentemente, el ir a terapia para ayudar a sanar estas heridas de la infancia, ayudar a sanar varias cosas que se pudieran dar en casa. Pero hablabas sobre el desquitarse, cómo estas personas radican de ese odio, radican de esa molestia, radican de que algo no tienen para ir a ensañarse con el de enfrente. ¿Cuál sería, por ejemplo, el perfil? Quiero centrarme un poco en eso, de las personas que optaron justamente por atacar a un niño, utilizando argumentos de López sí dice que con los niños no, pero dejó a los niños con cáncer sin medicamentos. López con los niños no, pero hay balaceras hacia los niños. López con los niños, o sea, como diciendo López se victimizó. O sea, todo es López se victimizó, pero utilizan evidentemente asuntos que sí están pasando en México, que no podemos decir que no, pero que no tienen nada que ver con el adolescente en cuestión, para decir es que es su culpa. ¿Cuál es el perfil de esta persona? ¿Qué es lo que pasa o cuáles son quizás estas coincidencias dentro de estas personas que atacan, en este caso a un Jesús Ernesto, pero que podríamos encontrarlos en nuestro día a día? Bueno, mira, es complicado decir un perfil psicológico como tal, porque en realidad todos compartimos todos los rasgos de enfermedad mental. O sea, no hay ninguna sola persona que tenga una salud mental extraordinaria, sino que todos tenemos rasgos de todo. Pero lo que sí es cierto es que en la actualidad hemos visto que hay rasgos de psicopatía en muchas personas. Si queremos identificar qué es lo que pasa en la vida de estos personajes que están detrás de este acoso, pues estamos hablando de gente que tiene el ego muy alto. Son personas que están acostumbradas a ser prepotentes, son personas que no son responsables en muchos ámbitos de su vida, o que crecieron en familias o con muchas carencias, o por el contrario, dándoles todo y que se sienten merecedores de todo. Hay algo que está muy analizado por lo pronto en la psicología social, que tiene que ver con esta sociedad que incrementa el ego de las personas, porque estamos frente a una cultura que nos habla de la individualidad de cada quien y prepondera mucho la competencia para sentirse mejor que otro. Entonces, esto lamentablemente es un arrastre que tenemos desde la educación, que siempre ha sido por comparación para ganar los mejores lugares, y que nos han metido en la mente que tenemos que ser los mejores en todo. Esto en un intento porque hubiese motivación. Lo que se ha analizado es que viene de esta cultura individualista que no reconoce las diferencias, porque siempre hay que ser el mejor. Y si no se logra ser el mejor, ¿cuál es la consecuencia? Pues justo eso, que si yo no lo puedo ser, entonces tú
tampoco lo vas a hacer. Y como tú tampoco lo vas a hacer, entonces tengo que buscar la manera de hacerte sentir mal, de que los demás vean tus carencias, tus debilidades y que no te veas como la persona que quieres ver, ¿no? Sino que te veas como la persona, la peor de las personas. Esto es un aspecto muy social. Es algo que tiene que ver con nuestra cultura, porque vivimos en una cultura totalmente egocéntrica, donde primero soy yo, al final soy yo y después soy yo. Y aunque esto ha sido un discurso que muchas personas que andan cursos de autoestima lo ponen como si fuera el eslogan principal, en realidad lo que estamos haciendo es desfasar por completo hasta dónde estoy, hasta dónde es mi derecho por hacer y por ser, y hasta dónde yo tengo que respetar el derecho de ser y hacer de otra persona. Y esto está totalmente desfigurado en este tipo de ideología, porque en primera, nosotros no somos iguales a nadie. Por lo tanto, si todos tenemos una historia diferente y somos diferentes, no podríamos pensar que una competencia puede ser justa porque todos estamos en condiciones sociales totalmente diferentes. Y entonces eso también nos hace replantear que necesitamos darle importancia a las habilidades de cada persona sin excluir a otros, que este ha sido como el tema en vanguardia en la educación, hablar de la inclusión y no hablar de la exclusión, porque hemos estado durante muchos años hablando de cómo excluir a los demás porque no es el mejor, porque no es el más inteligente en matemáticas, porque no tiene las cualidades que se requieren, porque no tiene la capacidad de expresarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahorita estamos en un proceso de tratar de incluir, de decir, todos caemos en el mismo espacio, todos podemos estar en el mismo lugar y esta es la transición que nos está costando trabajo porque en definitivo somos muchísimas las personas que hemos sido educadas en esta cultura egocéntrica. Entonces, me parece que todos tenemos una huella importante en nuestra historia que tiene que ver con el no reconocimiento, con el que hayamos sido comparados en nuestra historia, que no hayamos sido reconocidos por nuestras habilidades, sino más bien marcados por las diferencias. Y esta es la cultura que en general hemos tenido y de aquí vienen estas huellas del no sentirnos satisfechos como somos, ni quienes somos, ni lo que hacemos. Y esto es algo que venimos arrastrando y ese podríamos decir que es el perfil o las características de lo que está detrás de este tipo de personas que están atacando a este chico en cuestión, pero que también atacan a muchas otras personas. No sé si Ahora, logro contestar, mi querida Meme. Sí, que quiero centrarme, por ejemplo, en un tuit, porque a mí me generó mucha controversia esto. Y si bien esto quizás lo pueda resolver mejor un abogado, desde la perspectiva psicológica quiero que me ayudes un poco con esto. El abogado Gerardo Carrasco dice, no es la oposición ni la derecha, son personas comunes que en redes sociales hablan de la obesidad de un niño. Aunque pueda ser ofensivo para algunos, están en todo su derecho. Se llama libertad de expresión. ¿Es libertad de expresión o más bien hasta dónde llega la libertad de expresión? Cuando vamos a expresarnos sobre el físico de otra persona, cuando vamos a atacar a otra persona por su físico, que esto es algo que las mujeres conocemos bien, porque normalmente nosotras se nos ataca un poco más por nuestro físico que a los hombres. No estoy diciendo que no pase, sino que en una percepción, o quizás lo interiorizamos más. Pero aquí estamos hablando de un menor de edad. En estos casos, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión cuando hablamos de atacar a alguien por su físico? Bueno, pues qué bueno que lo dices, mi querida Meme, porque en realidad estamos frente a una situación importante. O sea, la libertad de expresión es que yo pueda decir libremente lo que necesite decir, pero si yo lo estoy virtiendo en las redes sociales, tiene una intención. Totalmente. No es lo mismo que yo en casa, con mi familia, comente algo sobre alguien, a que yo lo publique hacia afuera. Como que cuál es la intención de publicar, porque esto es lo que se pierde en esto de la libertad. Hay una intención con hacer esto, o sea, no es realmente el que yo soy libre y voy por la vida opinando cosas importantes. O sea, no. La intención con la que se publica, eso es lo que hay que tomar en cuenta para decir cuál es la intención de hacer esto.
Y si reflexionamos, pues todos esos comentarios que has estado pasando durante la transmisión son comentarios que tienen la finalidad de generar dolor, de generar incomodidad, o sea, hay una intención en especial. Y entonces aquí es donde decimos, no, tú tienes derecho a expresar lo que tú consideres, pero necesitas tener un marco tienes que tener un marco de conciencia sobre tu código ético personal, pero también sobre los derechos de los niños, porque tenemos esto con mucha claridad, justamente por el que no se respeten de manera normal a los niños, es que tenemos toda la serie de la UNICEF que está haciendo cosas importantes porque los países respeten esos derechos de los niños. Y claramente los artículos que ellos manejan dicen con mucha claridad que tenemos que favorecer las condiciones de desarrollo y de crecimiento, tanto psicológico como físico como social. ¿Eso qué significa? Aunque la UNICEF no diga con claridad, no se debe de atacar a algún niño en redes sociales, esto no genera condiciones de un crecimiento sano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se le está cuestionando a un niño o se está haciendo énfasis en la obesidad y decimos, ok, a nivel salud existen muchos factores por los cuales un niño o un adolescente puede tener obesidad. Y eso nosotros no lo podemos juzgar ni lo podemos criticar. O sea, al final del día, ese es un tema que las personas que lo han vivido saben que puede ser muy difícil si hay problemas de tiroides, si hay problemas de hormonas, o sea, hay N cantidad de factores que pueden generar esto. Entonces, ya de entrada, esto no es libertad de expresión, justamente porque no estamos con estos comentarios, no estamos generando un cambio en nada, estamos generando dolo y por lo tanto, si existe el marco de referencia que nos explica que no estamos generando condiciones para que la gente se sienta cómoda y pueda crecer con libertad. Entonces, bueno, si eso lo dice un abogado, pues entonces él solo lo está viendo de la manera lineal, pero justamente porque no se reflexiona sobre cuál es la intención en comunicar esto, es que desde mi perspectiva está totalmente desfasado el comentario, porque no es lo mismo que yo diga, ok, ¿cuál es la intención de que el presidente o que le tomen fotografías a su hijo en convivencia con las demás personas y que además estén diciendo que pues el niño se come todo lo que no se le da a los niños pobres? O sea, en primera, eso es ilógico totalmente porque un niño no puede consumir lo que muchos otros niños podrían comer. O sea, ya de entrada, eso es ilógico, eso está desfasado y descontextualizado. Lo segundo, si la intención es remarcar que algo no se está haciendo en el gobierno por esos niños, esa no es la manera, ni tampoco es la vía. Y como se ha dicho en otros momentos, ese tampoco es el espacio. Las redes sociales no es el lugar para evidenciar lo que hace o deja de hacer un gobierno. Entonces, realmente, si regresamos a la perspectiva de los límites sanos de los que hablamos nosotros, los psicoterapeutas, decimos esto. Yo puedo hacer y puedo ser siempre y cuando yo respete el derecho de la otra persona a hacer y a hacer también. Entonces, creo que desde aquí está como muy claro que esto para nada tiene que ver con la libertad de expresión, que se tiene que analizar la intención con la que se hace y por qué en las redes sociales de esta manera. Yo realmente lo que creo es que este tipo de comentarios, desde mi perspectiva, Meme, sí es importante analizarlo con una intención constructiva que es, oigan, o sea, no estamos hablando en cuestión de un niño que puede tener problemas, no. Estamos hablando de que seguimos perpetuando la imposibilidad de hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestras propias molestias y de no ser autogestivos. Si algo tenemos que decir en contra de un gobierno, no solo de un presidente, hay que gestionar desde los espacios adecuados para que se canalice de manera adecuada el malestar. Y dejemos de ser estas personas irresponsables que queremos que venga un Mesías y que nos arregle la vida cuando nos toca poner nuestro granito de arena. Y lo segundo, no seamos irresponsables al poner nuestros comentarios cuando tienen una segunda intención y lo queremos disfrazar haciéndolo pasar por, ay, mira, yo tengo libertad de expresión para decir lo que yo quiera. Pues no, señor, eso significa que no pasé ni por el estudio del derecho y que tampoco sé que existe una institución, una organización mundial que cuida los derechos de los niños.
Entonces, desde la perspectiva de derechos de los niños, este tipo de comentarios como el del abogado sí violan los derechos de los niños. Totalmente, porque aunque la UNICEF no lo dice con claridad, está muy claro que nosotros tenemos que generar, y lo dice tal cual, las condiciones para el desarrollo psicológico, físico y social cómodo, estable para un niño. Y desde la perspectiva psicológica, esto no ayuda en lo absoluto, no solo al hijo del presidente, a ningún niño crecer con esto, porque ¿qué es lo que pasa? Nos quejamos justamente los que hemos trabajado en la educación de este tipo de educaciones de casa en donde están acostumbrados a burlarse de alguien para hacer amena la fiesta. Y entonces decimos, esto es lo que tenemos que transformar porque esto es generar violencia, es fomentar actos de violencia. Y sabemos que la violencia no tiene límites. Empieza por un lado y termina hasta donde los límites le alcancen. ¿Y qué estamos generando ahí? Solamente estamos desarrollando psicopatías en la sociedad. ¿Y qué es una psicopatía? Bueno, pues una disfuncionalidad justo en el no reconocimiento de los límites. Y eso es lo que estamos viendo hoy por hoy y nos estamos quejando, tú lo dijiste bien, de los feminicidios, de tanto asesinato por todos lados. Tiene que ver con la falta de respeto, porque yo no logro entender que yo no tengo derecho a generarle un conflicto a alguien más solo porque yo no estoy de acuerdo. O sea, esta es la realidad que existe de trasfondo en todo esto que está pasando en nuestra población. Entonces, si yo me estoy quejando de alguna manera del feminicidio y shalala, y voy a las marchas, hay que ser congruentes. Si yo estoy exigiendo que haya congruencia en el gobierno, ¿dónde está mi parte que a mí me toca para frenar esto? Pues desde la casa, desde la educación, desde dejar de burlarme de los demás, desde no hacer chistes ofensivos en contra de alguien, porque esto es acoso y esto es violencia y esto genera el no respeto, el no límite y no tener límites genera que no seamos funcionales, genera que estemos en la ley del más fuerte, justo como lo estamos viviendo ahora, porque a nadie le importa tener límites, porque somos capaces de expresar lo que sea y entonces pues yo expreso lo que quiero y no me hago responsable de la intención con la que estoy diciendo las cosas y lo estoy disfrazando y entonces no crezco y entonces todos estos comentarios que me estás diciendo pues para mí parecen peor que las de un adolescente, porque solo los adolescentes hacen esto y en ese intento seguimos queriendo educar, que los chicos tengan límites, porque queremos que sean el futuro del mañana y si tenemos esto de ejemplo y los chicos tienen oportunidad de ver eso en las redes sociales, pues qué ejemplo les estamos dando como sociedad. Ahora, cuando hablamos, mira, aquí cuando hablamos de redes sociales, e incluso voy a imponer aquí el factor comedia, empieza la controversia. Porque se tiene la percepción, por ejemplo, en la comedia, mencionaré a Chumel Torres, que pocas veces lo menciono, mencionar a Chumel Torres, que es uno de los personajes a quien más le ha dado juego a los ataques en contra del hijo del presidente desde sus espacios, de comedia, porque no son informativos, de sus espacios a través de las redes sociales, desde su canal y demás. Entonces, este personaje constantemente habla de que sí chocoflan, que sí rotoflan, y vaya, y viene con esta narrativa en contra del hijo del presidente. Y dicen, es que es comedia, y quien se queja, entonces ahora pertenece a una generación de cristal. Pero eso también lo han expresado, por ejemplo, miembros de la comunidad LGBT, más, cuando dicen es que no es comedia cuando nos atacan, personas con obesidad, personas con sobrepeso, personas, cuando viene el tema racista dentro de un chiste, ¿no? Que dicen, ay, es que antes sí, no pasaba nada, ¿no? Antes, pues esta comedia sí se podían burlar de los indígenas y demás, y pues nadie decía nada, aguantaban vara, ahora ya no, pinche generación de cristal, ¿no? Y perdón que lo digas con esas palabras, pero es que tal cual es como lo mencionan. Y cuando hablamos de redes sociales, salen comentarios exactamente similares. Son mis redes y en mis redes yo puedo hacer lo que yo quiera y yo puedo decir lo que yo quiera en mis redes sociales. Entonces, por eso quiero insistir en esta parte, redes sociales y comedia. ¿En dónde está el límite? Si nosotros nos tenemos que poner ese límite, vaya, estamos viendo que hay muchas personas que no lo están haciendo. ¿Cómo juega el rol los límites aquí? Bueno, mira, lo que pasa es que está desfigurado porque no tenemos un aval claro y contundente. O sea, ¿qué significa esto? Que no está tipificado tal cual lo estoy diciendo cómo debería de ejercer un límite. Pero desde el punto de vista psicológico necesitamos un límite mental, un límite emocional y un límite físico. Y el primer límite que nosotros trabajamos en el área de la psicoterapia es respetar el espacio vital, que son 180 grados hacia adelante y 180 grados hacia atrás de una persona. Es su privacidad y yo no puedo pasar ese espacio porque si no entonces estoy invadiendo.
Cuando hablo de un límite mental, estoy también teniendo conciencia de que mis pensamientos son mi responsabilidad, mis interpretaciones son mi responsabilidad y por lo tanto, el hecho de que yo piense de una manera no significa que así sea la realidad. Mis interpretaciones y mis pensamientos son producto de mi propia historia, de mis construcciones sociales, familiares, culturales, pero eso no significa que esa sea la verdad, ni que sea lógico, ni que sea aplicable para todas las personas. Cuando hablamos de un límite emocional, estamos hablando justamente de que mis emociones son viables de ser respetadas por mí misma, pero también necesito hacerles saber a las demás personas lo que estoy sintiendo para que lo respeten de la misma manera. Entonces, en este caso, ese es el tipo de límites de los que yo estoy hablando. Y cuando tú dices en relación a este personaje, Chomel Torres, y en relación a cualquier otro personaje que se burle de esto, yo lo único que puedo decir es esto. La sociedad ha evolucionado y si tenemos tantas leyes actualmente y tantas organizaciones civiles luchando por la paz mundial, ¿no? Porque tenemos esa necesidad y hay organizaciones que se dedican a eso, a cómo cultivar una sociedad de paz. Tenemos ahí el Museo de Memoria y Tolerancia, que tiene muchos cursos y talleres gratuitos donde se habla de esto que es tan importante. Y lo único que podemos decir es, sí, son las redes sociales y justamente las redes sociales empezaron en pañales, pero ahora lo que estamos viendo es que también se está discutiendo, se está haciendo todo un trabajo para que se hable hasta dónde una persona que no tiene ni la cualidad, ni la condición, ni el estudio para hablar de una situación no lo haga. Y no porque no pueda hacerlo, sino porque de alguna manera tenemos que aprender a ser responsables de nuestros actos. Y solo en la medida en la que seamos responsables de eso, es que vamos a poder vivir en una sociedad de paz. Entonces, realmente este personaje está desfigurado, está desfasado, descontextualizado, y yo incluso hasta podría decir que ignora muchas cosas en las que tendría que educarse primero para poder decir que es libre de decir lo que quiera decir. Porque esto que estoy diciendo no lo inventé yo. O sea, estoy hablando de la cultura de paz, que justamente lo primero que dice es esto. El respeto es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque entonces podemos convivir en santa paz. Yo no soy nadie ni tengo la calidad moral ni de ningún estilo para señalar a alguien bajo ninguna circunstancia, porque solo cada persona sabe lo que ha vivido. Y entonces si yo quiero establecer una condición de paz en mi sociedad, en mi familia, en mis relaciones, yo necesito aprender a respetar a las demás personas. Y entonces eso me hace reflexionar y pensar de qué manera puedo seguir haciendo comedia sin tener que ofender a los demás. Y no es que sea una sociedad de cristal. Ojo con eso. Cuando hablamos de las comunidades cristales o este concepto que ha salido, habla de que a los muchachos, a los niños, no se les quiere enfrentar con la realidad o se les limite la capacidad de hacerse responsables de sí mismos. Y entonces son este tipo de familias que les hacen todo para que ellos no vayan al encuentro con la realidad y se descubran capaces de hacer muchas cosas. Pero esto tampoco tiene nada que ver con el ofender a las personas. Y estamos avanzando. Realmente yo creo que pese a toda esta dificultad que estamos describiendo aquí, sí estamos avanzando, porque lo mismo es los derechos de los animales, las corridas de toros, donde se ha ganado espacio ahí, que se respete a los animales, que ya ahora se pueda denunciar a alguien que hace maltrato animal. Lo mismo va a pasar en esta circunstancia y no quiere decir que seamos personas de cristal, quiere decir que estamos hartos de la no paz, estamos hartos de la violencia y estamos hartos de que se nos esté juzgando por la condición en la que estemos, de raza, clase social, ideología, o sea, preferencia sexual. O sea, no podemos seguir en esa situación y tenemos que denunciarlo de esta manera, ¿no? Yo lo que recomiendo, francamente, Meme, es darle la importancia que requiere este tema, y esta importancia es reflexionemos en qué es lo que queremos. Una sociedad de paz, tenemos que generar todos algo desde nuestra trinchera para generar paz, pero yo no puedo ser incongruente y estar haciendo en redes sociales anónimamente, sin dar la cara,
de lo que estoy diciendo y por acá estar exigiendo cosas que yo mismo no doy, porque eso es una total falta de respeto, no solo para los demás, para uno mismo. Eso habla de la inconsistencia y de la inmadurez que cada quien tiene. Y cuando me refiero a la madurez, es justo esto, a darme cuenta de que necesito ser congruente para poder crecer. Y solo en esa medida podremos convivir en este mundo que hemos dividido con todas nuestras creencias en santa paz y quietud, diciendo, si tú no te metes conmigo, yo no tengo por qué meterme contigo. Y cada quien puede aspirar a lo que necesite aspirar de la manera en que quiera aspirar, sin entrar en este nivel de inconsistencia. Entonces, no sé si con esto contesto, mi querida Meme. Sí. Y solo para cerrar, mi querida Ros, quiero que hablemos sobre la salud mental, porque aquí creo que entra otro factor sobre la mesa. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el contexto en materia de salud mental? ¿Cuál es el contexto educativo? Mencionabas hace unos minutos, venimos de una educación bastante egocéntrica, ¿no? De la competencia, la cultura del cangrejo, yo le llamaba, el como todos vamos, quítate que ahí voy yo primero, el primero yo, y luego yo, y luego yo, y luego yo, pero radicado ya, por ejemplo, en el sistema educativo, ¿qué se eliminó o qué ha faltado, por ejemplo, en la educación en casa y en la educación académica que nos lleva a este contexto? Porque vaya, yo lo platicaba con mi mamá y la generación de mi mamá, generación de los 60s, los 70s, que también estaba buscando libertades y no sencillas, no libertades menores, que luchaba por estas libertades, la rebeldía, que si la disco y demás, las libertades, ahí empezábamos con el tema de género y demás. Me decía mamá, es que, a ver, en nuestra generación esto no pasaba. Había un respeto por los otros. Y vaya, sí había otros problemas, vaya, no vamos a decir que no, que sí, vaya, que la criminalización de las personas con una identidad distinta y demás, pero en cuanto, por ejemplo, a los jóvenes había una mayor cultura del respeto. Y siempre que hablamos, por ejemplo, con mi mamá o con los abuelitos o con gente mayor, siempre van a que es que antes había más respeto, antes se respetaba más. Entonces yo por eso te pregunto, ¿qué ha pasado conforme han pasado los años para que hoy veamos menos respeto entre la sociedad? Y yo me concentrémonos en la sociedad mexicana, pero creo que esto podría ser bien un ejemplo a la latinoamericana, incluso global. Pero ¿qué ha pasado con la educación académica? ¿Qué ha pasado en casa? ¿Qué ha pasado con la salud mental? ¿La atendemos, no la atendemos, la subestimamos? ¿Qué ha pasado con todo este contexto que nos lleva a un escenario en donde esparcimos odio, incluso se llegan a cometer hasta delitos y todo en nombre de una supuesta libertad o en nombre de porque yo lo digo y yo soy primero? Sí, pues mira, qué importante que partes de la salud mental, porque es de lo que carecemos en México. O sea, nosotros hemos estado desde nuestra trinchera tratando de defender esta postura de lo importante que es que haya más plazas para psicólogos en las escuelas públicas y también en las instituciones de salud, porque no existimos o existe uno solo para una población enorme y eso tampoco garantiza la salud mental. La salud mental la tenemos referida al conocimiento, el autoconocimiento que tenemos de cómo funcionamos como seres humanos, al entender de dónde vienen mis pensamientos, cómo funciona nuestra mente, cómo gestionamos nuestras emociones hoy en día y cómo también nos comportamos en función de eso que pensamos y eso que sentimos. Eso es para nosotros la salud mental, que la persona sea capaz de autogestionarse en su interior con lo que le está sucediendo y pueda ser responsable de eso. Eso es a lo que le apostamos nosotros desde la psicología y la psicoterapia. ¿Cuál es el contexto que nos ha llevado a perder este equilibrio que bien tú dices? Mira, yo lo que creo es que lo que ha sucedido es que entre tanta falta de responsabilidad de las personas por sí mismas, lo que hemos creado es un escenario de cada vez mayor violencia y de mayor dolor. Y lo que estamos viendo ahorita es la consecuencia de eso. ¿A qué me refiero? En los 80s justo se hablaba de la madre soltería, pero se cuestiona y se analiza, pues, por qué viene como esta situación donde se fragmentan las familias y vienen un montón de experiencias que no las podemos generalizar, pero sí podemos describir que los factores que llevó a la madre soltería, pues fue también el desinterés de muchos varones
de hacerse cargo de sus hijos. Y entonces las mujeres siempre a la responsabilidad de los hijos. Luego esto, ¿qué sucede con las mujeres, no? Que nos enfrentamos, o más bien mi mamá le tocó, y yo supongo que a tu mamá también, justo esta situación radical de que los espacios de trabajo no les daban los mismos derechos a las mujeres que a los hombres, justamente por estar embarazadas, y que a mucha gente todavía hoy en día se les corren por la condición de embarazo, o no se les dan mínimo los 40 días que son los necesarios para que se recuperen. Entonces, todas estas situaciones me parece que la hemos sufrido y con creces todas las generaciones. Y por lo tanto, llega el momento en el que dentro de las familias se generan creencias limitantes como estas, al decir, ¿sabes qué? Nos hemos jodido tanto en esto que hoy no vamos a permitir que nadie nos ponga la pata encima. Y entonces la gente se afianza en esto porque además son reales estas experiencias que les ha tocado vivir, y por lo tanto asumen ese papel y deciden hacerlo a diestra y siniestra. Algo que nosotros hemos visto, que trabajamos mucho en el autoconocimiento, es que el ego, que es una partecita de la mente, se activa justamente cuando hay muchas experiencias de dolor. El ego tiene la habilidad de defendernos del displacer, de las cosas que no nos hacen bien, y por lo tanto, cuando estamos ya en el proceso de autodefendernos como un mecanismo de defensa, lo que ocurre es que el ego nunca se va a responsabilizar de lo que hace, siempre va a buscar que el otro sea el responsable de su propia situación, y por lo tanto se va a negar completamente a identificar qué hizo o qué dejó de hacer para estar en esa situación. El ego de alguna manera también genera estos mecanismos mentales en donde bloquea por completo muchas veces el dolor. Y entonces eso es a lo que yo me refería con una cultura o una sociedad construida dentro del egocentrismo, porque las condiciones de dolor que a muchas familias les ha tocado vivir por pobreza, por abandono, por marginación, por maltrato, por asesinato, por tantísimas historias que hay, ha generado que tengamos esta respuesta social. Entonces, esto es lo que ha pasado. Dice, sí, antes se respetaba más, sí, porque aunque era una cultura que tenía también mecanismos de control mucho más severos, también es cierto que había un freno, había un límite. Hoy el límite está desfigurado en todos lados. Hoy no se sabe cuándo defendernos, en qué momento decir que sí, en qué momento decir que no, porque tenemos tergiversados los límites por donde sea, porque sabemos incluso que la palabra de una persona ya no vale nada. Sabemos también que si permitimos una vez nos vuelven a poner el pie encima. Sabemos que cuando tenemos un problema social o familiar nadie nos ayuda. Sabemos también que a veces recurrir a las autoridades para que intervengan problemas familiares o sociales puede ser que nos salga peor. Sabemos que hay corrupción, que no podemos confiar en nadie, y todos estos contextos que estoy describiendo, todas estas dinámicas sociales nos llevan a tener todo el tiempo el ego a todo lo que da. Entonces, obviamente, para que alguien baje los niveles de ego, está muy difícil. Si las personas no se dan cuenta o no viven, por ejemplo, una enfermedad fuerte, producto de estar a la defensiva todo el tiempo. Si las personas no viven, por ejemplo, tocar fondo con una experiencia dolorosa o alguna pérdida, esa persona no va a tocar fondo, no va a bajar el ego hasta que le pase eso. Y entonces, lamentablemente, pueden durar muchas personas todo el tiempo defendiéndose, estar a la defensiva sin que haya motivo para hacerlo, porque no son capaces de darse cuenta de esto, porque además no es fácil, porque no tenemos realmente las condiciones, ni la información a la mano, ni en la escuela, ni en ningún lugar que nos permita ser conscientes de que estamos bajo los efectos del ego. Es muy difícil. Realmente la gente cuando llega a terapia empieza a descubrir que esto le está sucediendo, pero antes no sucede. Y lamentablemente, como nosotros decimos, la gente llega con nosotros cuando ya vivió una crisis, cuando ya no sabe cómo manejar las cosas, pero antes no existe esto. No existe una cultura del trabajo personal, no se entiende por qué es importante hacer esto, y lamentablemente llegan cuando ya están enfermos de algo. Entonces, pues lo importante de hacer esta reflexión es hacer conciencia sobre que durante toda nuestra historia
nosotros hemos vivido situaciones de mucho dolor a nivel familiar y esto ha generado que tengamos un mecanismo alto de defensa con nuestro ego y que estemos defendiéndonos de todo y por todo y para todo y que no seamos conscientes de que tenemos que hacernos responsables incluso de esa historia de dolor, trabajarlo para nosotros, soltar el dolor, resignificarlo e ir hacia adelante en paz. Y creo que esta es la razón por la que todas estas personas que hacen esto, algo no anda bien en sus vidas, algo no han identificado que está pasando, no se han dado cuenta que esto no les va a servir y van a caer en cuenta de esto cuando estén enfermos de algo que los lleve a terapia, que los lleve al doctor, porque ni siquiera llegan con nosotros primero llegan al doctor y una vez que el doctor hace todas sus averiguaciones le dice su problemática es psicológica y entonces llegan con nosotros y para esto te estoy hablando, Meme, de que son casi, puede durar hasta de 20 a 30 años esta situación y la gente llega como a partir de los 40 por enfermedad con nosotros. Entonces, no sé si esto explica, Meme. O sea, vaya, creo que queda clarísimo, que mucho lo hemos platicado aquí. A veces las enfermedades como frío, o sea, enfermedades físicas, llamémosle, poco tienen que ver, poco y mucho tienen que ver con cómo andamos de la forma emocional y no tanto con si pescamos algún virus por allá o vaya, a veces tiene mucho más que ver con el tema de nuestras emociones mal canalizadas, nuestras problemas y heridas no sanadas, que venimos arrastrándolas, odio en exceso. Vaya, creo que estaría muy bueno que nos armáramos un programa, si le entras, mi querida Ros, Claro. de las enfermedades en donde se van canalizando. Por ejemplo, a mí siempre me dicen es que el estrés se va directito al estómago. El estrés y la angustia y el enojo se van al estómago o se van el estrés hacia la espalda, la cabeza y demás. Entonces, como para decirle a la gente que podríamos estar viendo un escenario que no tuviera que ver con algún padecimiento clínico más de enfermedad o de ir con algún doctor y demás, sino que ir con un psicólogo a tratar asuntos que tienen que ver con las emociones, ¿no? O si le entras, yo creo que será un muy buen tema. No, la verdad es que sí, Meme, yo abierta a hacer conciencia porque mira, las enfermedades todas tienen un 99% de componente emocional y efectivamente ya hay muchos estudios que nos hablan de cómo se va canalizando todo lo que estamos viviendo, lo recibe nuestro cuerpo, porque es estar incluso hablando de cómo nuestra mente nunca para, está constantemente pensando en un montón de cosas y eso es energía en movimiento. Y cuando son pensamientos negativos, por supuesto que se canalizan a alguna parte de nuestro cuerpo y cuando el órgano ya no puede seguir evadiendo ese estímulo adicional, lo que hace es que modifica su funcionamiento y aquí es cuando vienen los famosos síntomas que si persisten se convierte ya en una enfermedad. Entonces, todo esto que acabas de decir genera estrés y lo que hace es que deprime el sistema inmunológico y el sistema inmunológico es el que nos defiende de las bacterias o de los agentes externos y por eso enfermamos, porque nosotros ya agotamos a nuestro cuerpo por todas las situaciones que estamos viviendo y regularmente cuando reflexionamos sobre lo que estamos viviendo nos damos cuenta que estamos a la defensiva porque no sabemos cómo resolver algunas cosas o porque estamos cargando de más cosas que no deberíamos de cargar y nos pasa en todas las familias que siempre hay alguien o siempre hay muchos personajes de la familia que nunca apoyan, que no ayudan, pero bien que critican. Y por eso es que esto que yo veo reflejado en las redes no es otra cosa más lo que pasa en las familias, es como el macro del micro y al revés. Entonces, mientras sigamos en esa idea de joder al otro porque disfruto que el otro sufra, porque así se lo merece, porque nunca vamos a avanzar. Y lo que sí es cierto es esto. Por eso también, al mismo tiempo que crece la violencia, aparecen nuevas enfermedades que están todavía en descubrimiento y aparecen también nuevas cosas que nosotros en el área de la psicoterapia también estamos enfrentando como nuevas y que realmente seguimos en la reflexión de cómo favorecer a la resolución de estos conflictos porque el aumento en la violencia aumenta todo lo demás. Y aunque uno pudiera decir, ay, no pasa nada, ¿no? Yo puedo poner mi comentario, ay, ¿cómo me va a afectar? Si yo no veo que me afecte nada, ¿no? Pero con el paso del tiempo, por supuesto que afecta, porque llega el momento en el que nos convertimos en una persona tan tóxica, de estar generando tan mal ambiente a los demás, que llega el momento en que si revisamos estamos solos, no tenemos amigos, por lo tóxico que somos, ¿no? Y difícilmente alguien se va a enfrentar y nos va a decir, oye, mira, pues es que la verdad, ¿para qué te voy a decir
cosas que tú ni quieres escuchar, pero mejor prefiero alejarme porque ni siquiera se puede hablar contigo. Y entonces eso va aislando a las personas y lamentablemente es lo que te decía, llegan con nosotros a consulta cuando ya traen megas enfermedades cañonas, pero que viene originándose producto de un montón de situaciones de violencia que están generando o que están viviendo. Y entonces nunca se dan cuenta, no se dan por enterados hasta que el cuerpo lo resiente y dice, ya no puedo más. Entonces, todo esto es la trascendencia de esos comentarios tan lascivos, tan poco contextualizados, tan faltos de ética personal, tan faltos de responsabilidad personal que hemos perdido. Y que la invitación que yo le hago a toda tu audiencia es que seamos conscientes de que necesitamos hacernos responsables y tenemos que ser congruentes y no podemos estar esperando a que venga un Mesías a resolvernos lo que a nosotros nos toca, porque entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Y estamos frente a la necesidad de transformarnos, no en escenarios de cristal, no. Estamos pidiendo paz a gritos en todas partes, porque a quien no le gusta llegar a su casa y disfrutar de una rica cama después de un día súper pesado y decir, bueno, por lo menos aquí estoy segura, aquí estoy seguro. Cuando eso se pierde, cuando se pierde la tranquilidad y la confianza de que puedo vivir eso, se perdió completamente todo. Y esa es la salud mental, que yo pueda tener paz. Mónica, Ros, aquí quiero leer un comentario de Mónica, por eso lo decía, porque llegó justo en el momento ideal. ¿Qué consejos podríamos darle a personas como Mónica, por ejemplo, que saca este comentario? ¿Cuáles niños? ¿Los que matan, maltratan y se mueren de hambre diario? ¿Te refieres a eso, Palera, o cuáles? Comentarios como este, que dicen, ¿por qué sacan el de con los niños no en tiempos de Jesús Ernesto, pero no lo dicen con los niños pobres, con los niños con cáncer y demás? ¿Cómo, por ejemplo, podemos combatir? Dame algunos consejos prácticos que podamos empezar a aplicar genéricos, porque obviamente son cosas mucho más específicas para cada quien, pero cómo empezar a combatir este ego, esta competencia, esta violencia desde nosotros, cómo reaccionar a estos comentarios como el de Mónica Hidalgo, que yo siempre lo digo y porque yo voy a terapia y porque he platicado con muchos psicólogos, y yo les digo, vayan a terapia. O sea, yo siempre, y no, a mí me dicen, es que está como muy subestimado eso, vayan a terapia. Bueno, yo lo digo muy neta, porque cuando me topo con comentarios como este es porque hay algo muy en el fondo, yo sé a lo que vaya, yo logré entender, hay algo muy en el fondo, hay algo mal en su vida personal que están llegando a reflejar sus frustraciones, están llegando a reflejar su odio y su enojo con otras personas, porque vaya, no quiere decir que todos vamos a pensar igual, pero creo que hay niveles de debate, creo que hay niveles en los que se puede argumentar desde las diferencias ideológicas, y cuando ya empiezan con los insultos, cuando ya empiezan con ese tipo de comentarios, con las frases como palera, chayotera, N cantidad de comentarios que sacan, creo que ya hay para mí, al menos para mí, sí requieren ir a una terapia para que si vamos a debatir, lo hagamos con argumentos. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar a comentarios como el de Mónica? ¿Cómo empezar a combatir ese ego que evidentemente pues todos tenemos, Ros? Pues mira, mi querida Meme, yo lo primero que hago, porque soy un ser humano igual que todos, el hecho de haber estudiado psicología no me exime de que esté atacada o de que haya comentarios fuera del lugar. Lo que yo hago es que respiro profundo y me doy cuenta de cuál sería la intención de contestar un comentario como estos. ¿Tiene alguna finalidad? ¿Voy a construir algo diferente? ¿Me interesa cambiar la perspectiva de esa persona? Porque de entrada, como decíamos hace un momento, los comentarios tienen una intención y cuando la gente no se hace responsable de esa intención que está detrás de esos comentarios, no tiene caso engancharme con esa situación. Entonces yo necesito ser consciente de que darle importancia a comentarios desfasados que de antemano, por el tipo de lenguaje que utilizan, no es una apertura al diálogo, no es una apertura a construir estrategias ni a estar en una estabilidad, entonces es mejor ignorarlos. Yo creo que lo más importante es darle importancia a los comentarios que construyen, que aportan, que tienen algo que decir, que tienen una estrategia, y lo primero es respirar profundo, detenerme un momento para hacerme esta reflexión y decir, ¿vale la pena que yo esté enganchándome con este tipo de comentarios? ¿Vale la pena que yo le quiera mostrar a esta persona cómo vivir, cómo estar mejor?
La verdad es que no. Y eso lo he aprendido mucho en el proceso de la terapia, porque las personas llegan a terapia en el momento justo, cuando ya están dispuestas a hablar de esto. Entonces, lo primero que yo te recomiendo, Meme, porque yo sé todo el ataque del que puedes ser presa únicamente por tus comentarios, que a mí me parece que eres una persona súper preparada, muy elocuente, que está constantemente buscando la verdad. Me parece que de aquí es como me centro en mi objetivo y me centro en esas personas a las que vale la pena dirigirse, porque construyo con ellas y la toxicidad la saco de mi vida. Porque si no, entonces estamos constantemente en una situación incómoda, porque son personitas que en definitivo, digas lo que digas, hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, siempre vas a estar mal. ¿Por qué? Porque en su mente está únicamente la intención de joder. No hay intención de platicar, no hay intención de dialogar, no hay nada. Y entonces es una postura muy humilde. A mí me ayuda mucho respirar y ser consciente de lo que quiero en la vida para no engancharme, porque lo contrario, pierdo energía, lastimo mi hígado y no hay hígado que aguante tantísimas cosas. Entonces, pues a la señora Mónica Hidalgo, lo único que le puedo decir en este momento es que lo importante es estar conscientes de cuál es el objetivo por el cual hace sus comentarios y que se haga responsable de la intención que imprime con esas palabras. Porque además, como en algún momento ya Andrés Manuel López Obrador lo explica en sus mañaneras, que es el chayote, me parece que es muy válido conocer la historia, y yo francamente nunca he sido partidista, pero cuando empecé a escuchar al señor en las mañaneras, me di cuenta que instruye mucho porque tiene mucha información, y eso es lo que yo valoro, que nunca había visto en un presidente hacer, y desde esa perspectiva creo que efectivamente, como dices, hay niveles de debate. Y francamente hay que ser autogestivos, pero también hay que entender que si carezco de la información para opinar, lo primero que necesito es indagar la información. Y como yo comenté hace un momento, lo importante aquí es que si la intención es ayudar a los niños que son maltratados y que mueren de hambre, hay que buscar los espacios adecuados para hacer la solicitud o ver de qué manera podemos colaborar con una ONG o alguna organización que pueda hacerse cargo de eso. Yo creo que eso sería mucho más válido que hacer este tipo de comentarios, porque al final con este tipo de discusiones ni logramos salvar a los niños que son maltratados, ni logramos acabar con el hambre de muchos niños, y solo perdemos energía, tiempo vital, la electricidad con la que funcionan nuestros equipos, donde se utilizan recursos naturales como el agua, que son súper importantes. Y entonces, si estamos gastando un recurso importante para la vida, hagámoslo para algo productivo. No sé si con esto ayudo, mi querida Meme. Claro que sí, mi querida Ros, nos ayudas muchísimo. Y mira que tenemos tema para dar y regalar con esto, pero hoy la dejamos por aquí y te voy a invitar más seguido, pero yo creo que sí debemos de empezar a visibilizar, a hacer conciencia. Yo les decía, yo mencionaba mucho el de hay que abrir conciencias en cuanto al uso de las redes sociales, el odio que se propaga en redes sociales. Hoy hablamos exclusivamente del tema de un adolescente que ni la debe ni la teme, ¿no? Porque él no toma las decisiones, él no trabaja, él está estudiando, ¿no? Él es un niño normal que le tocó tener un papá que es presidente de la República, una mamá que es doctora, que es historiadora, que es académica, y que le tocó estar en esa situación. Él no la decidió, no fueron sus decisiones, no, le tocó, y él no tiene por qué, y no lo digo por él y por todos los jóvenes a los que les esté pasando una situación similar, no tiene por qué andar pagando con las consecuencias, o no tiene, de personas que no saben canalizar su odio, no saben canalizar sus frustraciones, simplemente no saben qué hacer con su vida. Entonces, yo por eso la dejamos aquí, pero me gustaría que habláramos de este odio a través de las redes sociales, como cada red social, sobre todo Twitter, es una red social catártica, digo yo, en donde se propaga mucho odio y es difícil a veces no engancharse. Entonces, si te parece, nos aventamos otro programa de odio en redes sociales, cómo canalizarlo.